Padre, gracias te damos este día por la oportunidad que nuevamente nos brindas de estar en casa, tu casa, Señor. Y te agradecemos, Padre Celestial, la bendición de poderte llamar Padre este día, Señor. Porque, oh Señor, no importan las circunstancias en la vida, no importan las circunstancias en este mundo. Entendemos y reconocemos que si tú eres Señor de nuestra vida, Señor, Padre mío, nada de lo que nos pueda ocurrir en este universo, Señor, nos mueve a nosotros, porque no somos de esta tierra, Padre. Y el cuerpo en el cual estamos, mi Dios, es tierra, porque de la tierra fue sacado y a la tierra va a regresar. Y por ello, Padre mío, no nos preocupamos porque nuestro espíritu, Señor, el cual tú has puesto en nosotros, vuelve a ti que lo diste, mi Dios, para, oh mi Dios, pasar la eternidad en tu presencia, alabando y glorificando tu precioso nombre. Y Padre mío, esa era la mente y la perspectiva del apóstol Pablo, mientras desde la cárcel, Señor, escribió esta epístola a los filipenses. Y queremos, Padre mío, entender, mi Dios, con exactitud el plan que tú tienes para nosotros. Y Padre mío, acercarnos a ti con esa mente y ese corazón y decirte, henos aquí, mi Dios, porque te amamos con todo nuestro corazón. Ábrenos, Padre mío, el entendimiento y ayúdanos, mi Dios, a discernir lo que tú este día nos quieres enseñar en tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén, amén. Gloria a Dios. Así es de que, hermanos, en el libro de Efesios aprendimos nosotros que el apóstol Pablo no escribió la epístola a los Efesios con el propósito de corregirles su doctrina, sino con el propósito de fortalecer el conocimiento que ellos tenían en la palabra de Dios. Traer a ellos una teología más clara respecto al plan de Dios para la salvación de la humanidad. Esta epístola a la cual el día de hoy vamos a dar comienzo es una epístola que nos habla acerca del gozo. Acerca del gozo. ¿Por qué? Porque miramos que el apóstol Pablo está en donde está en una prisión mientras él escribe esta carta y la envía a los filipenses. Y aún en las condiciones en las cuales él se encontraba, para él no había, hermanos, día en el cual no se levantara con el gozo del Señor y con la seguridad de que si ese día era su último día, él iba ese día a comparecer ante el Señor. Iba a llegar con aquel gozo y aquella alegría de saber que hizo lo que Dios le dijo que hiciese en esta tierra y terminó su carrera y llegó a la presencia de Dios donde el Señor le diría, bien hecho, buen fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra ahora en el gozo de tu Señor. Así es de que esa era la mente y el corazón del apóstol Pablo. Es por ello que desde la prisión a la cual él fue enviado cuando estaba en Galilea, en Cesarea, fue puesto en un barco y fue enviado a Roma con el propósito de comparecer ante el emperador para ser juzgado por las acusaciones hechas a él en la ciudad de Jerusalén mientras él visitaba Jerusalén y fue tomado preso y estuvo preso por años ahí y después enviado a Roma para comparecer ante el emperador para que el emperador fuese el que le diese a él la sentencia que él merecía. Por ello es que cuando Pablo meditaba en el Señor, en la obra de Dios, mientras él estaba en esta prisión, él recordaba lo bueno que Dios había sido con él. El apóstol Pablo en ningún momento meditó o pensó en los naufragios que tuvo, en las piedrizas que le dio, o sea, las veces que lo apedrearon. En ningún momento el apóstol Pablo pensó en las veces que lo golpearon. En ningún momento pensó él en lo mucho que había sufrido, en los días en los cuales él había pasado hambre, en los días en los cuales él había tenido frío, en los días en los cuales él había estado bajo el ferviente calor del desierto mientras caminaba de un lugar a otro. Él solamente pensaba en lo bueno que era y que había sido Jesús con él.
y en lo bueno que Él era con él aún en las condiciones en las cuales él se encontraba. Por ello, hermanos, es que en esta epístola vamos a encontrar la palabra gozo y regocíjate 19 veces. ¿Por qué? Porque el énfasis y el enfoque es el gozo y regocijarnos en el Señor a pesar de nuestras circunstancias. Eso es lo que vamos a mirar en esta epístola. Ahora, ¿cómo puede alguien amar tanto y cómo puede alguien pensar en los demás antes que en sí mismo? Cuando se tiene a Jesús, cuando se tiene el gozo del Señor, no se vive para sí mismo, se vive para los demás. Se vive para los demás. Es por ello que nosotros entendemos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él no se estaba en ningún momento fijando en las condiciones en las cuales él se encontraba. Él en ningún momento encontramos en ninguna de sus epístolas diciendo los soldados aquí en esta prisión son muy malos, son personas que nos tratan muy mal, no nos dan de comer, no nos dan para cubrirnos, estamos continuamente siendo azotados, nomás se les ocurre, nomás de repente cambian de mente y nos agarran a latigazos. En ningún momento, en ninguna epístola, en ninguna de sus escritos vas a encontrar al apóstol Pablo quejándose por lo que las demás personas hicieron con él y le hicieron a él. ¿Por qué razón? Porque su enfoque no era él. El enfoque del apóstol Pablo no estaba en él o en su persona. El enfoque del apóstol Pablo estaba en la persona de Jesús. En lo que Jesús puede hacer, ¿en quién? En la vida de otras personas. Y para él era de suma importancia, hablar siempre de quién, hablar siempre de Jesús. Otra pregunta, ¿cómo es posible? ¿O cómo es esto posible cuando sabemos que humanamente las demás personas son muy viles y malos con nosotros? ¿Por qué dices tú? Bueno, es que yo no puedo entender porque yo no puedo amar, yo no puedo perdonar, yo no puedo dar lo que literalmente no siento. Por el hecho de que me maltratan, me tratan mal, me llevan a punta de pie y todas estas cosas. Y ahí es donde podemos entender una cosa que literalmente cuando vemos la carta a los Filipenses, más específicamente en el capítulo 2 donde nos habla acerca de Jesús, cuando nos habla acerca de Jesús, cuando Él dejando su gloria vino a este mundo y en este mundo, hermanos, no solamente vivió entre los hombres, sino como hombre, lo que quiere decir que sufrió lo mismo que sufrimos nosotros los hombres, y aún en esas condiciones nos ama y nos amó y ama al mundo incondicionalmente. Y el apóstol Pablo lo que quiere decir es que él sigue el modelo de Jesús. Por ello, aunque prisionero y en cadenas, el hecho de que Jesús lo amaba lo llevó a escribir esta maravillosa carta a una iglesia llena de amor y compasión que siempre estuvo pendiente de los asuntos del apóstol Pablo. Siempre los filipenses estuvieron ahí para él, pendientes de Pablo. Siempre querían informarse dónde estaba, en qué provincia, en qué ciudad, en qué región, en qué ciudad, en qué nación estaba el apóstol Pablo ministrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quería llevar al mundo entero el evangelio, pero la iglesia de Filipenses fue la iglesia que literalmente lo siguió a él a través de todos los diferentes lugares, y a todos estos lugares le enviaban a él, al apóstol Pablo, ayuda monetaria para que el apóstol Pablo pudiese continuar enseñando la palabra de Dios. Ahora, cuando se está frente a un futuro adverso, la persona tiene
o tiende a deprimirse, desanimarse y perder la esperanza y desear aún la misma muerte. Creo que podemos decir que eso es verdad, ¿no? En alguna etapa de tu vida, en algún momento de tu vida, hubo un tiempo depresivo, hubo un tiempo donde el desánimo entró en tu corazón, hubo un tiempo en el cual perdiste la esperanza e incluso pensaste en el hecho de que ¿para qué sirve vivir? Y en algún momento deseaste aún la misma muerte. Por ello es que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, no solamente escribe esta carta estando en estas condiciones, estando en una cárcel, pero él no se dejó llevar por el desánimo, no se deprimió, no perdió la esperanza y en ningún momento deseó la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía clara su misión. Tenía clara su misión. Y cuando le escribe a los filipenses, cuando le escribe específicamente a los filipenses, les escribe a ellos agradecido por el hecho de que lo han apoyado en todos sus viajes misioneros. Por el hecho de que sabía que aunque ellos estaban lejos de él, aunque él sabía que no estaban ahí para confortarlo, para consolarlo, para ayudarlo, él sabía que era una iglesia que amaba a Cristo, una iglesia que dentro de ella había un gozo increíble por las cosas de Dios, por un amor a Dios que los marcaba a ellos, los separaba a ellos de otras iglesias y los hacía a ellos diferentes. Por ello es que estoy convencido de que el gozo del que Pablo escribió, el gozo que vivió, no estaba basado, hermanos, en el corazón, sino que estaba basado en su mente. No de cómo se sentía, sino de cómo pensaba. Muchas veces decimos, es que para que pueda haber gozo tiene que salir del corazón. Tiene que fluir del corazón el gozo. Pero, hermanos, es dicho y es cierto que tu actitud, de hecho, afecta tu altitud. Afecta tu altitud. O sea, tu actitud aquí en la tierra va a afectar de qué manera tú te relacionas con Dios. De qué manera vas a mirar a Dios. O sea, de qué tan alto vas a llegar a la presencia de Dios. O qué tan profundo vas a llegar. Cómo piensas afecta cómo te sientes. Y esta epístola subraya ese punto, hermanos. ¿Por qué? Porque 15 veces el apóstol Pablo habla de pensar y 10 veces habla de recordar. De recordar. Muchas veces cuando nosotros pensamos de una manera negativa, continuamente vamos a vivir en ese ámbito. Pero cuando pensamos de una manera positiva, entonces vamos a vivir de una forma positiva. Por ello, uno de los componentes más importantes para comprender en el cristianismo, hermanos, es que para poder tener gozo y ser exitosos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No puedes cambiar tu corazón, pero puedes cambiar tu mente. Por el contrario, Dios puede cambiar tu corazón, pero no puede cambiar tu forma de ¿qué? De pensar. ¿Te das cuenta? Pablo, no solamente él eligió pensar de qué, pensar en lo que Dios había hecho en su vida. El apóstol Pablo decidió meditar en su mente, en las bendiciones que Dios le había dado a él. No en lo material, date cuenta. Al apóstol Pablo no le interesaba lo material.
Al apóstol Pablo lo que lo movía a él era la salvación de las almas. El hecho de que alguien había aceptado a Cristo, el hecho de que alguien había hecho una confesión de fe y había dado su vida a Jesús, eso era lo que a él lo movía, lo que a él lo movía. Por ello es que si elijo cambiar mi forma de pensar acerca de una situación determinada, Dios cambiará mi corazón para hacer lo mismo. Dios hará la obra. Pero si elijo cambiar mis pensamientos, Dios no cambiará mi corazón. Si no elijo cambiar mis pensamientos, Dios no puede cambiar mi corazón. No puede. ¿Por qué? Porque debo de pensar en lo que Dios ha hecho por mí. Debo de pensar en lo que Dios tiene preparado para mí. No en lo que está al lado izquierdo o al lado derecho, no lo que está al frente, lo que está atrás, no lo que está arriba ni lo que está abajo. No, mi mente debe estar siempre enfocada en la persona de Cristo Jesús, en lo bueno que Él es, en lo maravilloso que Él ha sido en mi vida, en el hecho de que, hermanos, mi destino no es este mundo, es el cielo, es la patria celestial. Y esa era la mente y el corazón de ¿quién? La mente y el corazón de el apóstol Pablo. Por eso el hombre más sabio sobre la faz de la tierra dijo literalmente en Proverbios 23:7, dice, por lo cual es su pensamiento, porque ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Entiende? El apóstol Pablo no podía escribir acerca del gozo si él no sentía el gozo en su corazón. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo no podía escribir una carta a los filipenses hablándoles a ellos, mencionando la palabra gozo 19 veces en la carta, si no hubiese sentido ese gozo. Ahora, dime, ¿el apóstol Pablo estaba en Cancún? Estaba en un resort que todas las bebidas y comidas son incluidas en el paquete. Estaba abajo de una mata de coco tomándose una agua de coco. Estaba el apóstol Pablo agarrando sol en la playa. Estaba el apóstol Pablo quizá tomando un curso de natación. En ninguna de esas cosas se encontraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en una prisión con un soldado encadenado al lado de él. Y aún en esas condiciones, este siervo, este hombre de Dios, escribe a esta iglesia acerca del gozo. Acerca del gozo. Por eso cuando la gente dice, estoy tan deprimido, tan desanimado, tan angustiado, la única solución posible que podemos ofrecerle es decirle que cambie su forma de pensar. ¿Por qué? Porque cuando lo hagan, Dios obrará en sus corazones a su debido tiempo. A su debido tiempo. Ahora, aunque él estaba en prisión, Pablo podría regocijarse y decirnos que lo hiciéramos también nosotros. ¿Por qué? Porque él pensaba de forma clave y singular y correcta. Porque en los 4 cortos capítulos que vamos a leer de la carta de Filipenses, hermanos, en el capítulo 1 el apóstol Pablo trata de una sola mente. Trata de una sola mente. En el capítulo 2 trata de una mente sometida. En el capítulo 3 el apóstol Pablo trata de una mente sencilla. Y en el capítulo 4 trata de una mente tranquila.
Pero todo tiene que ser a razón de qué. Todo viene de dónde. La mente. Tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Así es de que, iglesia, entendamos algo, que lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta a los filipenses tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos. Porque como tú piensas, es como tú te sientes. Como tú piensas, es como tú te sientes. Te voy a compartir algo. Creo que fue el día martes. Fuimos a comer mi esposa y yo al Pollo Loco. Y pues ya somos clientes de fijos ahí, ¿no? Ya hasta nos tienen una silla apartada ahí por nosotros. No se crean. Pero, anyways, fuimos y entonces pues ya pedimos una orden de 8 piezas y con la orden de 8 piezas te dan la opción de frijoles y arroz y ensalada, ¿no? Entonces yo les dije a ellos, sustitúyame por favor el arroz y los frijoles con brócoli. Ok, perfecto, no hay problema, nos sustituyeron con brócoli. Entonces la idea era comer ahí, que lo que sobrara para llevármelo de lunch. Bueno, cuando llegó mi esposa a la casa, hizo su cambio, lo puso en la lonchera, puso el brócoli, le echó más brócoli. El caso es que cuando le puso el brócoli, sin darse ya cuenta, se paró una mosca en mi brócoli. Le puso la tapa a ella al brócoli. Y cuando ella no se dio cuenta que la mosca estaba ahí hasta que yo lo abrí. Y el momento que yo lo abrí, porque mi mente, automáticamente me llevó a un estado repulsivo. Y todo fue acá, en la mente. Porque bien hubiese podido apartar la mosca a un lado, ¿no? Y seguir comiendo. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque automáticamente pensé en ¿qué? Pensé en lo repugnante que es ese animalito en mi comida. Y ahora comerme la comida donde ese animalito había caminado y había hecho sus cositas, automáticamente me llenó de repulsión. O sea, mi manera de pensar me llevó a ¿qué? Me llevó a deshacerme del brócoli. Pero fue mi mente, ¿te das cuenta? Fue mi mente. Por ello es que nuestra manera de pensar, hermanos, nos va a llevar a hacer decisiones buenas o a hacer decisiones malas. Y es por ello que tenemos que entender que el apóstol Pablo dirige esta carta a los filipenses y les dice a ellos, pongan su mente ¿en quién? Pongan su mente en Cristo. No se dejen llevar por las circunstancias. No se dejen llevar por lo que tienen a su alrededor o por la clase de vida que están viviendo o la incertidumbre del futuro. No se dejen llevar por nada de estas cosas. Porque estas cosas van a afectar sus decisiones, van a afectar su manera de vivir, van a afectar la forma en la cual ustedes tratan a las demás personas. Mantengan siempre la mente en Jesús. Piensen en Jesús. Piensen de una manera positiva y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Así es de que Filipo, hermanos, está ubicada en la actual Grecia. Y les voy a pasar algunas imágenes. Okay. Ahora, de aquí en adelante vamos a empezar a mirar imágenes y quiero que ustedes también vean más o menos lo que vamos poniendo. Porque para mí es muy importante que ustedes puedan ver dónde es que estamos parados, ¿no? Y si ustedes pueden mirarlo desde allá atrás, Filipo está en la parte de izquierda, mi derecha, su izquierda de ustedes. Y la parte de arriba, miramos un recuadro donde nos habla acerca de las diferentes campañas militares que esta ciudad sufrió. Varios ejércitos vinieron a ella. ¿Por qué? Porque era hasta cierto punto lo que nosotros podemos considerar el día de hoy la puerta a Europa. Era la puerta a Europa. O sea, esta pequeña ciudad que estaba a tan solo 12 kilómetros de la costa,
vino a ser una ciudad clave. Dejen mirar si tenemos otra. Ok, ahí pueden mirar ustedes lo que es la Filipo actual, o sea, un mapa un poco más grande para que ustedes puedan ver dónde más o menos está ubicada. Y en esos momentos, como les mencioné anteriormente, Filipo está ubicada hoy día en la actual Grecia. En aquel entonces estaba ubicada ¿en dónde? Estaba ubicada en Macedonia. Y como puedes ver, Macedonia era el lugar que reinaba o regía esa área. El día de hoy podemos entender que es quién o sea, es donde fue la antigua Yugoslavia y la República de Yugoslavia en Macedonia. Así es de que ahí tiene la ubicación de Filipo, una ciudad bíblicamente muy importante, por el hecho de que estas ciudades y en su alrededor hubieron algunas otras, las cuales el apóstol Pablo fue clave, y en estas ciudades fue donde el apóstol Pablo fue usado para introducir por primera vez el evangelio en Europa, en la ciudad de Europa. Ahora, hermanos, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? Bueno, pues quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 16. Y en Hechos vamos a encontrar dónde y cómo es que esta iglesia fue fundada. Si tengo que darles a ustedes geográficamente su ubicación, pero después, hermanos, tengo que mostrarles ahora bíblicamente cómo es que esta iglesia nació y cuál fue el impacto que esta iglesia tuvo en esa región. Cuando lleguen ahí me dan un fuerte amén. En Hechos capítulo 16, en el versículo 16, digo en el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, escucha, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Escuchas? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y aquí viene lo bueno. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, ahí tienes una imagen del apóstol Pablo en Troas mientras él dormía. Mientras él dormía, podemos ver primeramente que el apóstol Pablo era guiado ¿por quién? Guiado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Hay una frase que el pastor Chuck Smith usaba mucho, y él siempre decía esta frase, decía que cuando Dios guía a Dios provee. O sea, cuando Dios guía, Dios provee. Entonces, cuando Dios guía, Dios nos va a guiar a hacer su voluntad. Hacer su voluntad. El hecho de que el Espíritu Santo no les permitió a ellos predicar la palabra en Bitinia, ni les permitió a ellos predicar la palabra en Misia, es un hecho de que el Señor tenía un plan trazado para el apóstol Pablo y para el grupo misionero que viajaba con él. No solamente ellos entendieron que el Señor los quería llevar a un lugar, a otra parte del mundo, para comenzar algo fresco, algo nuevo, para hacer algo grandioso y maravilloso. Y el apóstol Pablo, estando él dormido, vemos aquí en la Escritura
que este varón macedonio está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda en su sueño mientras él está dormido, lo está mirando en visión de noche, o sea, en sus sueños. Y les puedo asegurar, hermanos, que cuando el apóstol Pablo miró esta visión, se emocionó. ¿Por qué se emocionó? Porque él entendía que si el Espíritu Santo le había prohibido predicar el Evangelio en Asia, en Misia y en Bitinia, él sabía que le había prohibido con el fin y el propósito de llevarlo a otro lugar donde el Señor tenía un plan y un propósito para las personas de esta área. Ahora el apóstol Pablo, inmediatamente que se levantó al siguiente día, nos dice en el versículo 11 que zarparon de ese lugar. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad, dice, algunos días. O sea, él entendió a dónde él tenía que ir y qué es lo que él tenía que hacer. ¿Por qué entendió él esto? ¿Por qué supo él que la visión era de parte de Dios? Hermanos, examinemos bien esa parte, porque para nosotros es vital. Muchas veces decimos: no sé qué hacer, no sé a dónde me lleva el Señor, no sé cuál es el plan de Dios para mi vida, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y muchas veces terminamos no haciendo nada porque dudamos de lo que el Señor nos esté mostrando hacer y lo que Él quiere para nosotros. Número uno, entendamos por qué el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios. A los Filipenses, disculpen, a los Filipenses. Escribió esta carta a los Filipenses por el gozo que él sintió, que el Señor lo haya llamado específicamente a introducir, o sea, llevar por primera vez el Evangelio a Europa, especialmente a Macedonia. Cuando el Señor lo llamó a él, nos dice la Escritura que el apóstol Pablo, en los capítulos anteriores del libro de los Hechos, que el apóstol Pablo había estado enfermo. Y aún en su condición de enfermo, él quería enseñar, quería predicar la palabra. Pero el Espíritu Santo le dijo: Pablo, no en Misia, no en Frigia, en ninguno de esos lugares. En ninguno de esos lugares vas a predicar el Evangelio. Tú vas a ir donde yo te lleve. Y cuando nosotros entendemos que muchas veces Dios nos cierra puertas, porque Él quiere abrirnos una aún mayor, donde Él tiene un plan trazado para nosotros, tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. A la voz del Espíritu Santo. Porque cuando llegaron ellos al puerto, a Samotracia, nos dice que al día siguiente fueron ¿a dónde? Fueron a la ciudad de Neápolis. Y después de llegar a Neápolis, dice que de ahí se fueron ¿a dónde? Se fueron a la ciudad de Filipo. A la ciudad de Filipo. Y cuando llegaron a la ciudad de Filipo, es ahí donde podemos entender que se quedaron en aquella ciudad algunos días. Ahora, ya estando en Filipo, ¿qué pasó? Fíjate lo que nos dice el versículo 13 de Hechos 16. Dice: y un día de reposo salimos fuera a la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Escuchas? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Nuevamente, otra señal de que el apóstol Pablo estaba siendo guiado por él
Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Lo primero que hace el apóstol Pablo es buscar un lugar de adoración. Un lugar de adoración. Un lugar donde se hablaba acerca de los negocios de Dios. Se hablaba acerca de la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo encuentra este lugar donde se hablaba, donde se ministraba la palabra de Dios, él fue a ese lugar. ¿A qué? A ministrar la palabra de Dios. Cuando llegó a ese lugar comenzó a enseñarles a ellos, digo a ellas porque eran mujeres solamente, que enseñarles a ellas la palabra de Dios. Y vemos a Dios obrar. ¿Obrar en qué? Obrar en lo que el apóstol Pablo estaba haciendo cuando dice la Escritura que fue el Señor el cual le abrió el corazón. ¿A quién? El corazón a Lidia para que estuviese atenta a las palabras del apóstol Pablo. Por ello podemos saber claramente que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor mismo va a ir preparando nuestro camino y vamos a mirar ¿qué? Vamos a mirarlo como Él va preparando el corazón de las personas para el servicio de Dios. En el versículo 15 del capítulo 16, dice: cuando fue bautizada, ¿quién? Lidia y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? Nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Y en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, ya es en otra ocasión, en otro día, dice, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Pero en el versículo 18 dice: y eso lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Les aseguró los pies en el cepo. Así es de que podemos entender, podemos ver el comienzo de la iglesia en Filipo. Podemos ver cómo cuando llega el apóstol Pablo a Filipo, lo primero que hace es buscar un lugar donde él pudiese adorar a Dios juntamente con otros que amaban a Dios. Y al encontrar este lugar de oración, entonces ahí tuvo la oportunidad de ¿qué? Tuvo la oportunidad de presentar el Evangelio. Su primera convertida, o sea, la primera persona convertida en Europa fue Lidia, la vendedora de púrpura. Después de ella fue su familia completa. O sea, la palabra de Dios, la Escritura nos dice que en ese lugar el Espíritu de Dios estaba obrando y estaba dando fruto. Estaba dando fruto. Y es lo maravilloso y lo glorioso del Señor, que cuando vemos
que estamos trabajando para Dios y haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu mismo va acomodando todas las cosas para que lo que Dios quiere hacer y desea hacer se haga conforme a la voluntad de Dios, no del hombre, no del hombre. Ahora, en el proceso, como puedes ver, hermanos, hay pruebas y tribulaciones. Hay tormentas y hay vientos que soplan y nos tratan de robar el gozo y el ánimo para seguir hacia adelante. Dirías tú, bueno, esto es un gran atraso y esto les va a quitar el deseo a Pablo y a Silas de seguir predicando el Evangelio. Pero nota lo que nos dice el versículo 25 de Hechos capítulo 16. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. En el medio de la tormenta, en el medio de la tempestad, en el medio de la prueba y la dificultad, podemos ver que el gozo que había en el corazón del apóstol Pablo no fue opacado. No fue opacado. Los latigazos que recibieron en su espalda, los golpes con los cuales ellos recibieron y el lugar en el cual donde a ellos los pusieron, o sea, en un calabozo en la parte más baja de las cárceles, y después de haberles puesto un cepo en sus pies, ellos en vez de quejarse comenzaron a ¿qué? Alabar a Dios. Alabar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros alabamos al Señor, el Señor actúa a nuestro favor. Trabaja a nuestro favor. Y continuando en el versículo 29, ¿quién? El carcelero le dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el carcelero le dice al apóstol Pablo o le pregunta qué debo de hacer para ser salvo? Entendemos que él era el jefe de la prisión. Entendemos que su trabajo era poner por orden, o sea, ejecutar las leyes o la orden establecida. Entendemos que él en realidad no se hubiese enterado de lo que pasó con Pablo o pasó con ellos mientras estaban en la cárcel. Pero lo más interesante de todo es el hecho de que, hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios está obrando, las demás personas, aquellos que no han hecho una confesión de fe, te están observando. Te están observando. Están observando para ver cómo vas a reaccionar cuando te maltratan. Te están observando para ver cómo vas a reaccionar cuando las personas te hablan mal. Se te están observando. Continuamente te están observando. Este hombre, sin duda alguna, observó cuando el apóstol Pablo y Silas fueron llevados ante los magistrados. Este hombre, sin duda alguna, observó cuando le quitaron las ropas y les dieron de latigazos en la espalda. Este hombre les fueron entregados a él y los llevó a la cárcel, los metió a la prisión más segura, les puso el cepo
Y sin duda alguna este hombre escuchó los cánticos e himnos que el apóstol Pablo y Silas estaban cantando. ¿Cómo reaccionaron ellos ante la adversidad? Alabando, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Cuando este hombre mira esto, él entendió que esto que él estaba viendo no era normal. Porque cuando Jesús es traído a Poncio Pilatos y es presentado delante de Poncio Pilatos, y Jesús está siendo interrogado por Poncio Pilatos, y Jesús nos dice en la Escritura que en ningún momento abrió su boca, o sea, no dijo nada, no abrió su boca para defenderse. En ningún momento le dijo a Poncio Pilatos: hey, ¿sabes qué? Yo soy inocente, yo no debería de estar en este lugar, me han traído aquí injustamente, me han capturado en el jardín de Getsemaní de una forma ilícita, o sea, no me dejaron ejercitar mis derechos, o sea, todas estas cosas. O sea, Jesús en ningún momento hizo nada de eso, de la misma manera que el apóstol Pablo y Silas no dijeron nada de ello. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos estaban predicando la palabra de Dios. ¿Cuál fue el crimen por el cual los acusaron? El hecho de que reprendieron un espíritu inmundo de una joven. Ese fue el crimen por el cual ellos fueron latigados y fueron puestos en la cárcel. Y esa fue la primera experiencia que vivieron los filipenses en la vida del apóstol Pablo y en la vida de Silas. Ese fue el ejemplo, hermanos, que miraron en estos hombres, y ese fue el ejemplo que este pueblo, filipenses, los Filipos, mantuvieron en su mente. ¿Acerca de quién? Acerca del apóstol Pablo. Continuando en el versículo 32 de Hechos 16. Y le hablaron, dice que, le hablaron la palabra del Señor. Y él y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, al momento, el carcelero y su familia, cuando el apóstol Pablo les presentó a Jesús, cuando el apóstol Pablo les dijo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. El momento que ellos dijeron: cree tú y serán salvos tú y tu casa. En ese momento que ellos pusieron su fe en Cristo Jesús, dijeron: nosotros nos queremos identificar con Jesús. ¿De qué manera se iban a identificar con Jesús? A través de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo? En el acto bautismal. ¿Por qué? Porque el agua, hermanos, el que se bautiza, lo que está haciendo es que está de una forma simbólica, ilustrada, o sea, viviendo lo que Jesús vivió. Jesús, cuando fue puesto en la tumba, fue puesto en el corazón de la tierra. Pero nos dice la Escritura que al tercer día Jesús resucitó y ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre. Se resucitó en un cuerpo glorificado, ¿no? En un cuerpo glorificado. Y como resucitó en un cuerpo glorificado, entonces quiere decir que ahora Jesús, el Hijo de Dios, no solamente resucitó a una vida nueva, sino que cuando el que se bautiza desciende a las aguas, o sea, queda sepultado en el corazón de la tierra, pero el momento que sale de las aguas, nuevamente nace a una nueva vida, o sea, un nuevo ser en Cristo Jesús. Por ello, para estos hombres, identificarse con Jesús era importante. ¿Por qué? Porque dijeron ellos: ahora mismo, dice, ¿queremos qué? Queremos bautizarnos. Y continuando en Hechos 35, hasta el versículo 40, vamos a terminar con la ilustración de Hechos. Nos dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelten a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echan en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Se fueron. Aquí en Hechos 16 es donde tiene su origen la iglesia de Filipenses. Filipo era una importante ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia regida y gobernada por el imperio romano. La ciudad de Filipo, sin ser la capital de la provincia de Macedonia, Filipo era su principal ciudad. Su importancia se debía a sus riquezas minerales, de donde se extraía oro y plata. Pero no solamente eso, sino que era una ciudad clave por el hecho de que estaba geográficamente situada en las puertas hacia Europa. Hacia Europa. Su nombre primitivo había sido Crenedis, que significa lugar de las fuentes. Pero cuando en el año 360 a.C. la conquistó el padre de Alejandro el Magno, el rey Filipo II de Macedonia cambió aquel antiguo nombre y le puso el suyo propio. O sea, cuando el papá de Alejandro el Magno, Filipo II, la conquistó, le cambió el nombre a la ciudad. Ya no más se llamaba Crenedis, sino que ahora se llamaba Filipo. Ya no era la ciudad de las fuentes, sino que ahora era la ciudad de el rey Filipo II. Filipo, hermanos, estaba situada sobre la célebre vía Ignacia, que comunicaba Roma con Asia Menor. Pero muy importante era esta ciudad. ¿Por qué? Porque podemos ver que en esta ciudad había comunicación desde Asia Menor hasta el corazón de Roma. Estaba situada en un lugar clave. ¿Por qué? Porque a través de ella, a través de esa ciudad, se manejaba mucho comercio. Mucho comercio. Como ya lo dije anteriormente, estaba a unos 12 kilómetros de la costa norte del mar Egeo, junto al límite de la región Macedonia con la de Tracia, sometida a Roma desde el año 167 a.C., y a partir del año 31 a.C., con la categoría de colonia, pasó a ser una ciudad distinguida por César Octavio Augusto, la cual ahora gozaba de todos los privilegios del imperio romano. La iglesia de Filipenses fue una iglesia sumamente ferviente en las cosas de Dios. Por ello la carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? Que están en Filipo. A todos los santos. O sea, a todos aquellos que de una forma u otra habían creído en el Evangelio. Habían hecho de Jesús su Salvador. Habían aceptado el hecho de que Dios Padre, por amor al ser humano, había enviado a su Hijo Jesús a morir
por los pecados de la humanidad, y ellos habían sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios a través de la obediencia de un hombre guiado por el Espíritu Santo que llegó hasta su ciudad y les predicó la verdad, les predicó el Evangelio, y después de predicarles el Evangelio, ellos entendieron que ellos habían sido elegidos de una forma divina para ser el centro y el corazón del gozo del Señor en Europa. Así es de que la fundación de esta iglesia, hermanos, se efectuó en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Como puedes ver, la línea verde traza la ruta del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, donde él tenía su iglesia principal, la cual lo envió a él como misionero, era en Antioquía. Desde Antioquía él viajó a Tarso, de Tarso viajó a Derbe, de Derbe viajó a Iconia, de Iconia viajó a Listra, y de Listra viajó a Antioquía, segunda, y de Antioquía viajó a Troas, y de Troas viajó a la ciudad de Filipo, llevando consigo el tesoro más valioso que cualquier ser humano pueda llevar a cualquier región, que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pablo siempre viajaba acompañado en este viaje, llevaba consigo a Silas, a Timoteo, y sin dudar también llevaba con él a Lucas. Así es de que esta ciudad se puede considerar, esta iglesia, la iglesia de Filipo, se puede considerar los primeros frutos del Evangelio en lo que conocemos el día de hoy como la actual Europa. Es donde y de la manera a través de la cual llegó el Evangelio. La fecha, en qué fecha se estableció, se cree que esta iglesia fue fundada aproximadamente en el año 63 después de Cristo. La epístola, hermanos, como puedes ver, tiene una estructura basada en el gozo. Tiene una estructura basada en el hecho de que no puedes tú dejar que tus pensamientos te lleven a la perdición o te desvíen de la verdad, sino que tu mente debe de ser guiada y dirigida por Dios en cada paso que tú des, confiando siempre en Jesús y poniendo siempre los ojos en el autor y consumador de tu fe, que es Cristo Jesús. Lo que nos lleva al primer versículo. Al primer versículo de la epístola a los Filipenses. En el primer versículo Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, podemos ver que Timoteo está con él. Está con él. Por eso dice: Pablo y yo, estamos escribiendo estas líneas, enviándolas a vosotros, y las enviamos a todos aquellos que residen en la ciudad de Filipo en el nombre de Jesús. Pero la carta es enviada, dice, a todos los santos. O sea, la carta era enviada a la iglesia. Era enviada no solamente a los santos, sino también era enviada a los obispos y también era enviada a los diáconos. O sea, a todos en general. La carta no era dirigida a una persona en particular, era dirigida para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Y como vamos a aprender a través de ella, y a medida que vamos avanzando, hermanos, en esta
en esta epístola a los filipenses, nos vamos a dar cuenta por qué es que el apóstol Pablo dirigió esta carta a todos en la iglesia. Y no solamente, digamos, al pastor de la iglesia o a los obispos o a los diáconos, sino que la dirigió específicamente a todos. Y como podemos ver en el segundo versículo, el apóstol Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros era la hermosa palabra griega u occidental, pero dando la connotación que esta palabra tenía. ¿De qué? De que gracia es el amor inmerecido de Dios, del que fuimos objetos al ser salvos. La relación del creyente con Dios es una relación de gracia, pero también la palabra gracia se refiere al encanto, belleza y alegría que Cristo trajo a nuestras vidas. A nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz, o sea, gracia primeramente nos habla y les dice a ellos: yo me gozo en el hecho de que Jesús me haya elegido a mí y de que los haya elegido a ustedes. Porque ya no tenemos incertidumbre alguna, ya no hay de que no sé a dónde voy, ni sé en qué creo, ni tengo rumbo ni dirección, sino que ahora tengo esperanza, sé mi destino, sé mi final, sé a dónde voy a ir y cómo voy a terminar. Eso es lo que les dice a ellos: ustedes, todos los que están en Filipo, esta es la esperanza, la cual os escribo a vosotros. Pero no solamente dice gracia, sino también dice paz a vosotros. La palabra paz era usada comúnmente para los hebreos u orientales en el saludo. Pablo no la usa únicamente como saludo de protocolo. Él anhelaba que la paz llenase sus corazones como él mismo lo había experimentado en el medio de las pruebas y la tribulación. En el medio de las pruebas y la tribulación. Cuando Jesús dice a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Lo que Jesús les estaba diciendo a ellos cuando Él estaba delante de Poncio Pilatos, cuando Él estaba delante de los líderes religiosos para ser juzgado, en ningún momento Él sintió angustia. En ningún momento Él sintió miedo. En ningún momento Él dijo: ¿sabes qué? No sé lo que va a pasar conmigo. Me van a golpear, me van a abusar. En ningún momento sintió nada de eso. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos y sintamos. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos pueden cortar en pedacitos a nosotros aquí en la tierra, pero entiende que este no es nuestro destino final. Nuestro destino final es la gloria, es la presencia de Dios, y es allá donde vamos tú y yo. Por ello es que debe de haber paz. ¿Dónde? Debe de haber paz en nuestros corazones, en el medio de las pruebas, en el medio de las tribulaciones, en el medio de la enfermedad, en el medio de lo que sea, debe de haber paz. ¿Por qué? Porque la paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No está sujeta a las circunstancias o la situación en la cual estamos nosotros viviendo. Así es de que abróchense los cinturones. Abróchense los cinturones, porque vamos de verdad a darle duro en esta epístola a los filipenses. Vamos a aprender acerca del gozo, vamos a aprender acerca de la gracia, vamos a aprender acerca de la paz, vamos a aprender acerca de lo que el apóstol Pablo sentía cuando escribía esta carta, y que ahora nosotros podemos sentir esas mismas vibraciones a través de los escritos del apóstol Pablo. ¿Estamos listos para Filipenses? Gloria a Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie. Padre, te doy este día a ti, como ya es costumbre, la honra y la gloria, porque tú la mereces, Padre. Te agradezco, mi Señor Jesús, todo este trasfondo, todo este ámbito histórico, Señor, y todo, oh Padre Santo, lo que aprendimos en el libro de Hechos, capítulo 16, respecto a lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar cuando fundó esta iglesia. Y Padre mío, el gozo con el cual Él escribe esta epístola, Señor, y el hecho de que no solamente, mi Dios, nos habla de
de lo que Jesús hizo por nosotros al dejar su gloria, al dejar al Padre y venir a este mundo y tomar un cuerpo y vivir en ese cuerpo y darnos a nosotros, mi Dios, a través de su sangre la vida eterna, que ahora nosotros, Padre mío, podemos tener por el hecho de que Él ha sido bueno y nos ama y ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Gracias, Padre. Ahora que hemos dado inicio a esta epístola, que sea tu Santo Espíritu el que guíe todos nuestros pasos a través de ella y que nos abra el entendimiento para poder captar con exactitud cada palabra que salió del corazón del apóstol Pablo, inspirada por tu Santo Espíritu, y que ahora nosotros, Padre mío, la podamos poner en práctica en nuestro vivir. Gracias, Padre, te damos a ti, como ya es nuestra costumbre, la honra y la gloria. En el nombre de Jesús todos decimos amén.